en igualdad de condiciones a quienes gozan de la misma capacidad económica. Ajá, Eso fue lo que yo quise decir, profe. ok. Y me voy al libro y si está bien lo que yo le expresé, ¿Eso era sobre qué? ¿Sobre qué principio? lo que yo le... El principio de equidad, profe. Equidad, ok. Bueno, Ajá, o sea, lo que yo les digo, a ver, el principio de equidad es el trato de iguales, ¿no? O sea, lo que yo ajá, estaba sí, explicando profe. ahorita, ¿ya? Sí, Listo, profe. seguimos. Ajá. Eh, Pachito, ¿te encuentras? Sí, ya, profe. Listo, Pachito, principio de progresividad. ¿De qué entendiste de ese principio? Progresividad es que los, o sea, los impuestos irán creciendo acorde a la capacidad del contribuyente. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de eso? Profe, pues, de lo que sé, recuerdo es eso, o sea, acorde a la capacidad, el impuesto irá pues aumentando, ¿no? Siendo progresivo, pero no. Cuando hablamos de progresividad, vuelvo y recuerdo para todos, cuando hablamos de progresividad es que quien va a tributar ya es quien tiene mayor capacidad de pago, ¿ya? Sí. No se le puede, este principio va muy de la mano con equidad, ¿ya? Con el principio de equidad. De Pero conformidad a la capacidad de pago, ¿no? Eh, profe, pero, señora, puede ser también este principio de progresividad, es sobre, tiene que ver como el reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, ¿cierto? sí, Y que también se proteja a los que no la tienen. sí, o sea, a ver, sobre todo el principio de progresividad, como les venía diciendo, es que tienen que tributar, o sea, los tributos van diseñados a determinadas personas dependiendo de su capacidad de pago, ¿ya? O sea, Sí. si a una Sí. persona es más pudiente o tiene No porque más patrimonio, pues obviamente tiene que tributar más, ¿ya? No es correcto. como el que no tiene o tiene muy poco, ¿ya? Pues no se le puede poner una carga tributaria muy grande, ¿ya? O sea, esa progresividad va teniendo en cuenta que el patrimonio de las personas en cuanto a son muy grandes o es muy pequeño el patrimonio. Digamos que entre una persona más bienes tenga, ya, más rentas tenga, ya, o digamos no tanto cuántas rentas, porque uno puede tener 10 rentas, pero esas rentas pueda que le simbolicen que algo muy pequeño, entonces pues no, de nada sirve la progresividad. Es de que esas rentas ya le generen ingresos muy cuantiosos. Cuando las rentas generan ingresos muy cuantiosos, pues lo lógico que es que pues tribute más al Estado, ¿ya? Eso es importante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Ya, Profe, ejemplo señora, de ello sería la declaración de renta, ¿sí? señora. ¿Qué ejemplo de ello sería la declaración de renta? Que igualmente paga. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, ¿me escucha? Las- La- yo la escucho, ¿Qué yo la ejemplo escucho. de ello sería la declaración de renta? Tributa no solamente por los ingresos, sino por el patrimonio que tiene el ciudadano, ¿no? Sí, claro. Sí, porque usted en la declaración de Y la renta se cuenta da esa cuenta, cantidad. en la declaración de renta Ajá. usted se da cuenta cuánto tiene una persona, ¿ya? En cuanto a activos, ¿no? Porque pues los pasivos eso no le importa al Estado mucho, la verdad, para efectos de la declaración de renta, ¿ya? Los pasivos usted le restan, ¿ya? Sino que usted dependiendo de cuánto gane, eso se le graba. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar hoy ya otro tema, ya siguiendo con este tema de la relación jurídico-tributaria, ya, que por favor les ruego, te lo ruego, como dice ¿cómo es que dice la canción? De rodillas te pido, ¿es que es? Así es que se llama, ¿quién canta la canción? ¿Ustedes saben? Ese dice, Giovanni Ayala. ese, Giovanni Ayala, vea, de rodillas les pido, por favor, léanse ese libro, léanselo bien, ¿ya? Que noto que muchos no se lo han leído, están diciendo otras cosas, hay medio, cualquier cosita se acuerdan, ¿ya? Pero la idea es que por favor se lo lean, o sea, y no tiene pierde porque pues es un libro guía pues que
lo estamos leyendo todos, ¿ya? Pero bueno, pues en eso pues quiero ser un poco paternalista y no dejarlos como tan a la deriva. Y la idea es que les vuelvo y les recalco, o sea, estudien el libro, léanlo, porque cuando lleguemos al parcial final, o sea, les digo, vuelvo y les digo, va a ser oral, ¿ya? El parcial va a ser oral. Entonces, que yo les vaya a preguntar sobre el principio de equidad por allá en noviembre, diciembre y me digan otras cosas. No. O sea, pilas con eso. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto que vimos al principio, ya el fundamento histórico del derecho tributario. ¿Listo? Vimos que esta relación tiene un sujeto activo, tiene un sujeto pasivo, tiene un objeto, un contenido, ¿ya? Eso tenemos. ¿Cuál es el fundamento de la relación jurídico-tributaria? A ver, ¿cuál es el fundamento? Esto ya lo tienen que saber. ¿Qué concepto es el fundamento de la relación jurídico-tributaria? Esto lo vimos por allá en la primera clase. Acuérdense de Harash, pues. Ahí les doy una pista. ¿Se acuerdan de Harash? Sí, de Dino Harach. Sí, señor. Ajá, ¿qué dijo él? ¿Qué teoría esgrimió él? El hecho Se basa en el imponible. derecho imponible. Eso, Un hecho generador o un hecho eso, imponible. ajá. Entonces, el fundamento de la relación jurídico-tributaria es que un hecho generador, un hecho imponible, ¿ya? No se les olvide eso, por favor, ¿ya? Eso es lo que diferencia una norma tributaria de cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, ¿ya? Eso es algo importante para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Por eso, la norma tributaria, ¿ya? O el derecho tributario, mejor dicho, es un derecho independiente, es un derecho autónomo y que no hace parte de ningún derecho, ¿ya? Entonces vimos eso, el sujeto activo, ¿quién es? El Estado, el sujeto pasivo, ¿quién es? El contribuyente, ¿ya? ¿Cuál es el contenido, ¿ya? Digamos, de esa relación jurídica tributaria, pues el hecho generador. Pero si nos vamos más allá y ya vamos a estudiar los elementos del tributo como tal, ¿ya? O sea, eso lo vamos a ver más allá adelante del semestre. Pero es que yo soy muy insistente con ustedes y les digo, léanse el libro, o sea, porque lo que vamos a ver ya de aquí a 15 días, o sea, ya vamos a empezar a entrarnos en materia, ¿ya? Y si ustedes no saben o no dominan bien estos concepticos fundamentales, o sea, difícilmente van a entender lo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, la norma tributaria ¿de qué está compuesta? Está compuesta de 4 elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, que es el concepto fundamental, ¿ya? La base gravable, ya eso lo vamos a ver más adelante, simplemente lo estoy nombrando. La base gravable. La ¿ya? tarifa. Ajá. La base gravable, ¿qué es la base gravable? Es una parte del patrimonio, ¿ya? O del hecho que está, o del suceso que está gravando, digamos, que la norma tributaria, ¿ya? Menor, y ahí le envío la Y la tarifa, ¿ya? haga el factoría usted o me dice para yo enviarlo, pero me avisa, menor. A ver, estimados, por favor. A ver, por favor, silencien los micrófonos, gracias. Entonces, después de la base gravable viene que la tarifa la regula ¿quién? ¿Quién regula la tarifa? El ente administrativo, ¿no? Por lo general. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos de la norma tributaria que los vamos a ver en el semestre, ¿ya? Muy bien. Listo, ya vimos esa relación. ¿Qué vimos después? El sistema no normativo, sino digamos cómo se genera ya la norma tributaria, ¿ya? Entonces vimos que hay una estructura funcional a nivel nacional, ¿ya? Entonces vimos una cosa que es el poder tributario y otra cosa es la potestad tributaria, ¿ya? ¿Quién es el encargado de tener poder tributario? ¿Quién tiene el El poder Congreso de la tributario en República. Colombia? Congreso de la Eso, República. el Congreso de la República. ¿Quién más? Las entidades estatales, los consejos, las asambleas Ajá, muy bien, los consejos y las asambleas departamentales. departamentales y distritales, consejos distritales, Ajá, y los consejos distritales o municipales. municipales. ¿Listo?
Eso entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, acuérdense del debate ya de que a veces no hay una norma orgánica que reparta bien las competencias en materia tributaria entre los entes territoriales y el Congreso de la República, ¿ya? O entre las asambleas, los consejos y el Congreso de la República, ¿ya? Que finalmente el Congreso de la República regula que todos los impuestos a nivel nacional y especialmente los impuestos nacionales, ¿ya? Y los departamentales y municipales, ¿quién los regula? Pues las asambleas y los consejos, ¿ya? Pero las asambleas y los consejos no crean tributos, ¿ya? Sino que establecen los ya regulados a nivel nacional, ¿ya? Ahora, hay unos, digamos, a ver, hay unos tributos o unos impuestos, mejor dicho, que son de un linaje especial, ¿ya? Que son de los impuestos departamentales y municipales, ¿ya? Hay unos determinados impuestos, ¿ya? Departamentales y municipales que los regula, o sea, están regulados en ley, pero solamente los pueden definir en sus territorios las asambleas y los consejos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Congreso listo dice que haya un impuesto predial, pero que en definitiva lo define es el Consejo Municipal, ¿ya? Quien lo regula en sus elementos. ¿Listo? Entonces vimos esa parte. ¿Quién tiene la potestad tributaria en Colombia? A ver. Ya lo deben saber. Potestad tributaria, ¿quién la tiene? Las entidades territoriales en cabeza del gobernador y los alcaldes. Ajá, muy bien. ¿Quién dijo eso? Brenda. Muy bien, Brenda. Muy bien, Brendita. Muy bien. Exactamente. Ajá. La potestad está en cabeza del administrativo. ¿Ya? ¿Por qué en cabeza del administrativo o del ejecutivo? Porque pues ellos son los encargados de recaudar y de administrar los impuestos. A nivel nacional, ¿quién administra los impuestos? ¿Qué entidad? DIAN. La DIAN. Y a nivel departamental y municipal, ¿quién administra y recauda? ¿Quién? ¿Quién administra y recauda los impuestos a nivel departamental y municipal? Hacienda Pública. Ajá. El Ministerio de Hacienda. A ver, no. A ver, No. estamos hablando a nivel municipal. No, Hacienda. Hacienda municipal y Hacienda Eso, departamental. muy bien. De Hacienda. Sí. Ajá, muy bien, listo. Y entonces hace 8 días vimos lo que estábamos haciendo el repaso ahorita, ¿ya? Que es el del tema de los principios constitucionales del derecho tributario, ¿ya? Entonces, ya vamos entendiendo cómo es que funciona esto, ¿no? Ya vamos entendiendo en qué consiste, ya estamos viendo cómo es que funciona, cuál es el tema funcional, estructural, ya la estructura, digamos, del sistema tributario en Colombia, ya, a través del Congreso, de las entidades territoriales, ¿ya? Y ahora ya vamos a ver el tema del sistema normativo. Palabras más, palabras menos son las fuentes del derecho tributario. ¿Listo? Entonces, constitución en mano. Espero que todos tengan su constitución en la mano. La primera fuente, digamos, del derecho tributario, primera fuente formal, es la constitución política, ¿ya? Y hablamos de una constitución financiera, ¿ya? En el sistema tributario. Lo tenemos en el título 12 de la constitución política, artículos 332 al 372, ¿ya? ¿Quién me lee el artículo 287, numeral tercero? Profe, artículo 287, numeral tercero. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para cumplimiento de sus funciones. Ajá. ¿Pero de quién? ¿Así dice el 287? General, las entidades territoriales gozan de autonomía ok. para la gestión de sus De las intereses y entidades dentro de los límites de la territoriales. Constitución y la ley. En la virtud tendrán los siguientes derechos. Numeral 3, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Listo, gracias. Artículo 300, numeral cuarto.
Artículo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas. Numeral cuarto. Decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Listo, muy bien. Artículo 313, numeral cuarto. Artículo 313. Corresponde a los consejos. Numeral cuarto. Votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales. Ajá. Y bueno, el 338 ya lo hemos leído hasta la saciedad, ya, que es el tema del poder tributario. Igual que el 338, pues también habla sobre la producción de las normas tributarias, que está en cabeza de quiénes. Congreso. ¿Y quién más? Las asambleas. Asambleas, los consejos. A ver, artículo 95, numeral noveno de la Constitución. Artículo 95. Dice, la calidad de colombiano enlatece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Numeral noveno. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Ajá. Muy bien. Y el artículo 363, que es muy importante. Profe, dice, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Muy bien. Ahí están los principios que vimos hace 8 días, ¿no? Ese artículo es el fundamento de toda la clase que vimos hace 8 días y de los principios constitucionales del derecho tributario. Ahí están los principios constitucionales. Cosa que cuando yo les vaya a decir, bueno, ¿en qué artículo de la Constitución están los principios constitucionales del derecho tributario? Ustedes ya saben cuál es. El artículo 363, ¿no? Sí, profe. Listo, artículo 287. Ya lo leímos, ¿cierto? Artículo 288. ¿Qué dice el 288? Artículo 288 dice, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. Ajá. Artículo 298. Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga. Perfecto. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en ese artículo, especialmente el 300, fue el que leímos, ¿cierto? ¿Cuál fue el último que leímos? ¿El 300 o el 298? 298. El 298 es que ahí resalta mucho la importancia de los municipios, ¿no?
la entidad territorial más importante en la constitución política son los municipios, ¿ya? Fíjense que incluso ahí le está diciendo al departamento, vea, usted es un intermediador ¿entre quién? Entre la nación y los municipios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la célula política más importante? ¿Dónde, digamos, se ven las necesidades? En el municipio, ¿ya? ¿Quién conoce mejor la realidad del territorio? El alcalde, ¿no? El alcalde es el que conoce de primera mano las necesidades, los problemas, ¿ya? De su territorio. Y más en temas tributarios, en temas fiscales, ¿ya? Entonces eso es importante saberlo. Artículo 300. Profe, 300, dice artículo modificado por el artículo 2 del Pacto Legislativo número 1 de 1996. El nuevo texto es el siguiente. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas. 1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento. 2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. 3. Adoptar de acuerdo con la ley los planes, programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. 4. Decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. 5. Expedir las normas. Hasta ahí nomás. Listo, muy bien. Listo, entonces como pueden ver, y como lo hemos visto a lo largo de estas 3 semanas, casi 4 semanas, en todo lo que es el título 12 de la Constitución, ya lo que se llama la Constitución Financiera, pues más que decir la Constitución, bueno, digamos que sí, la Constitución Financiera, porque es la parte que regula que la economía, la parte financiera ya del Estado, ya o sea, es el establecer la Constitución como ya recoge los tributos mediante qué mecanismos y cómo los debe financiar, ya cómo debe invertir, ya. Entonces, ahí hablan lo que hemos venido hablando durante estas 3 semanas, el tema del poder tributario, lo que es el Congreso, lo que le corresponde a las asambleas, a los consejos, las importancias de cada uno de estos entes en materia tributaria, ya, las competencias de cada uno. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ya. Entonces, como primera fuente del derecho tributario tenemos la Constitución Política de Colombia, ¿ya? Como segunda fuente tenemos los tratados y los convenios internacionales, ¿no? Este tema es muy chévere, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tratados y convenios internacionales, pues ya hablamos de una extraterritorialidad de la ley. Y en derecho tributario sí que se da, porque pues Colombia no es el único país en el mundo que regula el tema tributario, sino todos los países, ¿ya? Y más cuando hablamos de importaciones y exportaciones, ¿ya? Porque cuando hablamos de exportaciones, pues es la actividad económica en que le vendemos bienes a otros países. O cuando importamos, cuando traemos bienes de otros países, ¿hacia qué? Hacia territorio nacional aduanero, como le decimos en el derecho aduanero, ¿ya? A Colombia, ¿ya? Entonces, tenemos el artículo 224 a 227 de la Constitución Política, ya que regula todo el tema de los tratados y convenios internacionales. Algo muy interesante aquí es el artículo 9, ¿ya? No sé, ¿quién quiere leer el artículo 9 de la Constitución? Profe, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Perfecto. Bueno, nosotros hemos tenido orientación de la política exterior hacia la unidad latinoamericana y del Caribe. Pregunta.
Sí, señor. ¿Seguro? Yo no lo creo, pero pues si ustedes dicen que sí, bueno, tal vez, digamos. Eso es como un modo crítico, por lo menos yo no pienso que le ha faltado a Colombia tener como esa orientación exterior que establece la Constitución a mirar la unidad de Latinoamérica y el Caribe, o sea, de que nuestras relaciones exteriores tienen que dirigirse hacia Latinoamérica y hacia el Caribe especialmente. No quiere decir que con los otros países no nos hablemos, claro que nos hablamos, pero de manera preferencial ya y primordial a los países latinoamericanos y del Caribe, y ese es un principio constitucional, ¿ya? Acuérdense que el título primero de la Constitución, en sus 10 primeros artículos, habla sobre los principios constitucionales fundamentales del Estado colombiano, ¿ya? Importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando hablamos de materia tributaria, pues, ¿qué quiere decir eso? A ver, estimados, ¿qué tendrá en relación ese artículo 9 con el tema internacional tributario? Profe, qué pena, repite la pregunta, por favor. A ver, el artículo 9 que acabo de decir la compañera, ¿en qué se podría relacionar con el derecho tributario a nivel internacional? ¿Ya? Tema de aranceles. Aranceles, impuestos de carga, todo lo que... No, sí, eso es cierto, pero a ver, ¿qué dice el artículo 9? Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Ajá. Y entonces, más generalmente se hablan de los tratados de libre comercio entre países. ajá, pero a ver, ¿qué relación tiene con ese artículo 9? A ver, ¿qué tiene que ver en cuanto a la orientación de las políticas exterior de Colombia? Facilitar como la parte, no sé, como económica, ¿no? Pero a ver. En el sentido de, por ejemplo, de las, creo yo, importaciones, exportaciones, todo eso, ¿no? Pues ratificación. Profe, todos los convenios y tratados. Sí, exactamente. Ajá. Hace referencia a los tratados y convenios internacionales que tiene Colombia. Ya, pero y entonces, que a ver, hoy han estado ustedes, pero con toda sinceridad les cuento que les ha faltado mucho hoy. ¿Qué les pasa? Hoy sí han estado, pero como perdiditos un poquito, estimados. Vean, mis estimados. ¿Qué les iba a decir? A ver, cuando les hablo del artículo 9, ya hablan muy bien de qué, de la orientación de la política exterior en Colombia, ¿ya? Entonces, cuando se pregunta sobre qué relación tiene eso con el derecho tributario, ¿qué quiere decir? Pues que tiene que tener una preferencia ya en cuanto a normas tributarias, en cuanto a qué tipo de países o con qué países. Pues los países latinoamericanos y del Caribe, que es hacia donde se tiene que direccionar nuestra política exterior, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Y a resaltar pues también la importancia de los tratados y convenios, pero especialmente en cuanto a la orientación de nuestra política exterior, ¿ya? ¿Listo? Bueno, tratados y convenios, entonces, hay zonas económicas, ¿ya? Acuérdense que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en que hay un libre cambio, un libre comercio, ¿ya? Donde hay varias zonas económicas en el mundo, como el Mercosur, como la Unión Europea, ¿ya? Como el Tratado de Libre Mercado de América del Norte, ¿ya? Aquí, ¿cuál tenemos? La CAN, la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Entonces, ¿qué fin tienen esas integraciones, ya, de países, ya, en materia económica? Pues de que sus bienes y sus servicios puedan circular ya sin ningún problema entre esos territorios. Y entre ellos, ¿qué está? Pues el tema tributario, ¿ya? ¿Qué se busca entonces? Que no haya una doble imposición, ¿ya? Entonces se hacen convenios para evitar la doble imposición, los CDI, ¿ya? Entonces eso es importante que los tengan en cuenta. ¿Listo?
Eso es algo muy, que Colombia, por cierto, y el libro lo dice, ya que está muy, o sea, ha firmado muy poquitos convenios con países extranjeros en cuanto a los CDI, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Entonces, tenemos que la Comunidad Andina de Naciones respecto de la doble imposición está en las decisiones 578, 599, 600 y 635, ¿ya? Eso es para que, pues, digamos, lo investiguen y lo miren. Está en el libro, ¿ya? Que hablan sobre la doble imposición, la armonización del impuesto al valor agregado, los impuestos selectivos al consumo, ¿ya? La Unión Europea ya es un buen modelo ya para el tema tributario cuando hay integración económica entre países, ¿ya? Entonces, allá, por ejemplo, está el Tratado de Maastricht, que fue modificado por el mismo Tratado de Ámsterdam del 97, ¿ya? Allá, digamos, son casi 50 países, ¿ya? Que tienen una zona común económica y que tienen un tratado tributario, ¿ya? Que no pues, permite la doble imposición tributaria a los ciudadanos de las diversas naciones, ¿ya? Entonces, algo importante de tener en cuenta. ¿Listo? La tercera es la ley, la tercera fuente del derecho tributario. Entonces, tenemos dos, la Constitución política, tenemos los tratados y convenios internacionales y ahora tenemos la ley, ¿ya? Entonces, nosotros ya habíamos hablado del artículo 150, ¿cierto? Numerales 11 y 12. ¿Qué hablan esos artículos? A ver. ¿Sobre qué? Hablan sobre... Lo que ya vimos hace 2 clases. A ver, un concepto, el concepto. De manera general, el 11 habla de establecer las rentas nacionales y ubicar los gastos de la administración. Ajá. El 12 habla sobre establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Ok. Ya, y entonces, pero a ver, ¿eso qué? O sea, ¿qué me va a decir? Eso hablan sobre un concepto que vimos, ya el concepto de un principio. De la reserva de ley. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Iván Díaz, profe. Bien, Iván, muy bien. Tiene un punto. Ahora le voy a colocar punto. Primer punto de la noche. Muy bien, Iván. Principio de reserva de ley. Así me gusta que estén pilosos, que ya, o sea, vayan armonizando lo que hemos visto hasta ahora en clase. ¿Ya? Entonces, vemos el principio de reserva de ley. Y entonces, ¿quién tiene esas facultades? El Congreso de la República, ¿no? Y el Congreso de la República, ¿qué tiene? ¿Es titular de qué? En materia tributaria. Del poder tributario, ¿no? Poder tributario, ¿listo? Tenemos la ley quinta del 92. Yo creo que aquí los que les gusta más la política, el derecho constitucional, saben qué es la ley quinta del 92. A ver, la ley quinta del 92 es el reglamento del Congreso de la República, ¿ya? Entonces, ¿por qué traigo a colación el reglamento del Congreso? Pues porque precisamente como el Congreso es el titular del poder tributario, pues tiene que apelar a qué, a ese procedimiento ya establecido en el reglamento del Congreso. ¿Qué quiere decir? Que es una ley que debe pasar por 4 debates ya, 4 sesiones para ser aprobada ya en el Congreso. Hay una excepción a esa regla que pues ustedes yo creo que ya la saben ya. La excepción del poder tributario, normal ya. Hay una ley orgánica de planeación ya. Acuérdense de Hacienda Pública, ya cuando vimos planeación nacional, ¿ya? ¿Y por qué planeación? Porque en la planeación ya se ve tanto la parte de inversiones como la parte de qué. Perdón, tanto la parte de programas, ya de lo que va a hacer un alcalde, un gobernador, un presidente, el programa de gobierno y cómo va a financiar ese programa de gobierno, que es la parte de inversiones. Entonces, no se olviden que un plan nacional de desarrollo, un plan departamental de desarrollo, un plan municipal de desarrollo tiene 2 partes, la parte programática y la parte de inversiones, ¿ya? Importantísimo, ¿ya? Viene también el presupuesto, ¿ya? Que por cierto, ahorita va a presentar el gobierno el proyecto de presupuesto para el próximo año, ¿ya? Que va incluso a pedir
unos 13 billones de pesos adicionales a los del año pasado, pues por el tema de la pandemia, ¿ya? Que el legislativo le autorice eso, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, tanto planeación como presupuesto en el derecho tributario? Pues que van a mirar con los, digamos, mecanismos tributarios que existen, pues cómo se va a recaudar, ¿ya? Y cuánto se va a recaudar, ¿ya? Y de qué manera se va a mejorar ese recaudo para poder invertir, ¿ya? En los programas que quieren hacer el gobierno el próximo año, ¿ya? En el 2021, ¿ya? Entonces, vienen también las leyes estatutarias, ¿ya? Que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quién me lee el artículo 341? ¿Ya? Artículo 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación. Oída la opinión del Consejo, procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y prestará el proyecto a consideración del Congreso dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial respectivo, con fundamento en el informe que elabore las comisiones conjuntas de asuntos económicos. Cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculos para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan, deberá seguir el procedimiento indicado en el siguiente artículo. Entonces, ahí en ese artículo de que hablamos, habla de que hay una prelación legal en las normas orgánicas, ¿ya? Pero entonces, algo para que tengamos en cuenta ahí es que las leyes orgánicas en materia tributaria, y cuando, o sea, vemos aquí ley orgánica de planeación y ley orgánica de presupuesto, ¿no? Podemos ver que esas leyes ya, según la Constitución, tienen una prelación sobre las demás leyes, pero entonces en materia tributaria no podemos concebir, por ejemplo, que esa planeación y ese presupuesto vayan a prevalecer sobre el resto, ni que sean unas supernormas, no, ¿ya? Ni que esas normas vayan a derogar el resto de normas tributarias o el resto de reformas tributarias que han habido, no. Simplemente esa prelación tiene respecto de qué, en cuanto al tema de inversión, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ¿ya? Hay otro tipo de leyes importantes, ¿ya? Que son las leyes arancelarias, ¿ya? ¿Por qué son importantes? A ver, artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política. ¿Quién me lo lee? Yo, profe, yo. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Las leo todas, profe. Numeral 19. Numeral 19, profe. Numeral 19. Dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. A. Organizar el crédito público. B. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. C. Modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Ajá, D. listo, ahí, paramos ahí. Listo, entonces cuando ven ese artículo es muy especial, muy especial. ¿Por qué? ¿Qué tipo de norma estamos viendo ahí? A ver,
sea, el Congreso fija qué tipo de norma frente a los aranceles o qué tipo de leyes saca el Congreso respecto a los aranceles, en materia de aranceles. Vimos las leyes orgánicas, las estatutarias, ¿qué más? ¿Qué se puede decir que es esas leyes en cuanto a aranceles? Son leyes, a ver, acuérdense de los tipos de leyes. ¿Cuáles son los tipos de leyes? ¿En qué se clasifican las leyes en Colombia? Las leyes aquí pueden ser leyes que orgánicas, estatutarias, ¿ya? Y ¿cuál es el otro tipo? Las leyes marco, ¿no? Leyes marco, que son las leyes que definen competencias generales por lo general. Y aquí le da, digamos, un poder, o se cede un poco ese poder tributario de parte del Congreso. ¿A quién? Al presidente de la República. Le dice, vea, regule usted el tema de los aranceles, de la política comercial, ya, de la política exterior, ya. O sea que, palabras más, palabras menos, los aranceles y el costo de esos aranceles, ¿quién lo define? ¿O quién lo establece? A ver, estimados. ¿El Congreso, mi doctor? No, el presidente. El presidente, ¿ya? Por eso les hablo de las leyes marco, ¿ya? O sea, el Congreso establece una ley marco que las competencias generales, las funciones generales, ¿ya? Y en los, digamos, 39. pero ya el presidente de la República, ¿qué hace? Entonces hace ya que regula ya las tarifas ya y cuánto y de qué manera va a cobrar ya ese arancel. ¿Listo? Es el 189 al numeral 25, ¿cierto, profe? Profe, una pregunta. Es el 150 numeral 19, ¿no, señora? ¿Qué es aranceles? O sea, como que... ¿Usted con quién vio Hacienda Pública el semestre pasado? Ah, profe, es que yo estoy apenas viendo contigo. No, sí, pero el semestre pasado tuviste Hacienda Pública, sí. No, por eso, profe, apenas estoy viendo contigo Hacienda Pública. Ah, ok, ya te entendí. A ver, ¿qué es Hacienda Pública? Perdón, ¿qué es aranceles? Aranceles ya es, digamos, es el impuesto, es el impuesto, ya es el costo que se le cobra a un importador, ¿ya? Por ejemplo, tú vas a traer un bien de China, ¿ya? O de Estados Unidos. Entonces, esa mercancía al llegar aquí a Colombia tiene que pagar unos impuestos de entrada, ya un peaje, por así decirlo. Entonces, el costo de ese peaje es lo que se le denomina arancel, ¿ya? Es una palabra muy técnica, ¿ya? Muy del comercio y del derecho aduanero y del tributario también. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero pues, digamos que para irlos aclarando, ya es eso. Entonces, es como cuando usted paga un peaje, entonces usted paga un derecho de entrada a un sitio, ¿ya? De ese producto o de ese bien. Y lo que usted paga por eso, ya dependiendo del costo, ya la tarifa de ese arancel, pues ya, pues digamos, se paga ese tributo, ¿ya? Son los tributos de aduana, ya que uno ve en Hacienda Pública. En Hacienda Pública, cuando lleguemos a eso, pues te vas a dar cuenta de qué son los impuestos de aduana, ¿vale? Ah, vale, profe, gracias. Bueno, seguimos para el Ejecutivo, ya también tenemos los decretos legislativos, los decretos leyes y los decretos reglamentarios, ya, importante tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuál es la excepción del poder tributario del Congreso? A ver, estimados. Estados de excepción. Ajá, pero y entonces, ajá, exactamente. ¿Y cuáles son los estados de excepción? Son 3, ¿no? 1, el estado de guerra. 2, conmoción exterior. El estado de conmoción interior. Y el tercero, el que estamos ahorita. Estado de emergencia. Emergencia económica, ecológica y social, ¿ya? Emergencia es el sanitaria. que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia, ¿ya? Entonces, ¿de qué se caracteriza eso? A ver,
bueno, yo creo que nadie lo ha leído, pues yo creo, o sea, según lo que he podido ver hoy, no creo que alguien haya leído el capítulo pues como tal. Pero entonces, ¿qué caracteriza esos decretos legislativos? ¿Ya? Cuando estamos, digamos, en temas de excepción, en los estados de excepción, el presidente emite ¿qué? Decretos legislativos, ¿ya? ¿Y qué caracteriza esos decretos legislativos? Que en relación con los tributos, ¿qué tiene que ver eso? A ver, ¿cómo opera, más bien dicho? Ese es el término, ¿cómo opera, ya, el derecho tributario en relación con los decretos legislativos? Que no son permanentes, o Que sea, son que son temporales, solamente profe. por ese Temporales. Muy tiempo. bien, que son temporales. Bueno, por un lado Que eso. tienen un control constitucional. Ajá, muy bien. ¿Y qué más? A ver, y cuando el presidente hace eso, lo hace o sea, más bien dicho, la pregunta es la siguiente: ¿qué requisito tiene que tener el contenido de ese decreto para que sea constitucional? Que el tributo o lo que se recaude se aplique para mitigar lo que está causando pues el estado de excepción Ajá, en muy En bien. ese momento. Muy bien, exacto, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un poder limitado, ¿ya? Un poder estrecho, limitado que tiene el presidente de la República, ¿ya? Primero, tiene que ir a los decretos legislativos con la firma de todos los ministros, ¿ya? Porque eso hace parte de una aprobación política. Segundo lugar, todo lo que se regule en materia tributaria tiene que tener una relación tanto con el origen ya de ese estado de excepción como con el fin que persigue, ya que es mitigar los efectos de ese estado de excepción, ya. No puede regular otra cosa fuera de eso. Por eso nosotros vimos, por ejemplo, varios decretos ya de Duque que se han caído este año, por ejemplo, el tema de las pensiones, ya, del tema del qué, creo que era un ingreso solidario, creo que era un tema donativo que había en un decreto. Entonces la Corte le dijo, no, es inexequible, ¿ya? ¿Por qué es inexequible? Porque pues lo que se regula ahí no es para un estado de excepción, eso ahí se necesita es que una reforma legal, una reforma pensional, ¿ya? ¿Y quién realiza eso? El Ministerio de Congreso de la Trabajo. El Congreso, Congreso, ajá. sí. El Congreso. ¿Listo? Entonces, esos estados de excepción los encuentran del 212 al 215 de la Constitución Política, ¿ya? La duración de la norma tributaria, lo que decía ahorita mi estimada, ¿ya? Están en el 212, inciso cuarto, y el 213, inciso tercero de la Constitución Política, ¿ya? Entonces, tenemos los decretos leyes, ¿ya? También, ¿ya? ¿Quién lee el artículo 150, numeral 10 de la Constitución? Esos son así, son de control automático, ¿cierto, profe? Los decretos legislativos. Sí, son de control automático. Artículo 150, numeral 10. Numeral 10. Dice... Dale, compañerita, dale. Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas se ejercen las siguientes funciones. ¿Numeral qué me dijo, profe? 10. 10. Dice, revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos, leyes dictados por el gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. Listo, profe. Muy bien. Listo, y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué creen? O sea, ahí cuando hablan de los decretos leyes, ya
es para, digamos, regular, digamos, determinadas normas tributarias, pero eso es algo muy limitado, ¿ya? Es cuando, digamos, suceden, digamos, eh, realizar, pues, digamos, contribuciones temporales también, ¿ya? Que se necesitan para mitigar un daño específico, ya no necesariamente, pues, de un estado de excepción, ¿listo? Esos son los decretos leyes, ahí lo leyeron el numeral 10º. Bueno, también tenemos los decretos reglamentarios, ya que están en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución. Entonces, en los decretos reglamentarios, pues, de esos sí que hay muchos ya, que regulan, pues, y que complementan, más bien dicho, la norma general tributaria, ¿ya? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta cómo opera, digamos, el poder tributario delegado ya de manera excepcional en el presidente de la República, ¿ya? ¿Qué tenemos también como fuentes del derecho tributario? La jurisprudencia, las disposiciones interpretativas y consultas ¿de quién? De la DIAN, ¿ya? Aquí ya empezamos ya a hablar más de qué, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿listo? Entonces, artículo 230 de la Constitución Política, ¿quién lo lee? Artículo 230. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Muy bien, ¿ya? Entonces, todo eso, digamos, la jurisprudencia de manera especial es un criterio que auxiliar de interpretación, ¿ya? Acordémonos que cuando hay conflictos tributarios, ¿ya? La jurisdicción que estudia esos conflictos, ¿cuál es? ¿Cuál se imaginan que es? Doctor, disculpe, ¿cómo es la pregunta? Cuando hay conflictos o cuando hay conflictos entre la administración y los ciudadanos respecto a los impuestos, ya, o a la aplicación o el recaudo de impuestos, ¿cuál es la jurisdicción que conoce esos problemas? Estatuto tributario. ¿Cuál es la jurisdicción? A ver, acuérdense de cuántas jurisdicciones hay en Colombia, a ver. La ordinaria. Ajá, la ordinaria, ¿qué más? A ver, doctores, cuasi abogados, ya tienen que saberlo esto. Está la jurisdicción ordinaria, que está la Corte Suprema de Justicia, ¿no? A la cabeza. Y la jurisdicción contenciosa administrativa. Ajá, muy bien, la jurisdicción. ¿Por qué? ¿Por qué la jurisdicción contenciosa? Que tiene que ver más que todo con problemas que tengan temas que ver administrativos. Temas administrativos. Exactamente. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, se realiza una liquidación de un impuesto de la administración municipal y eso no está acorde con la realidad, entonces el ciudadano, ¿qué hace? ¿Interpone qué? ¿Un recurso de qué? De nulidad, ¿no? Un recurso de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho también puede ser, ¿no? Y eso lo interpone ¿ante quién? ¿Ante un juez qué? Contencioso administrativo. Administrativo, profe. Contencioso administrativo, ¿ya? Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa ¿en cabeza de quién? ¿Quién está en cabeza de la jurisdicción? El Consejo de Estado, profe. Del Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado en materia tributaria ya es el encargado de ¿qué? De realizar de primera mano la jurisprudencia ya en materia tributaria, ¿ya? También, pues, obviamente los tribunales departamentales contenciosos administrativos, los jueces del circuito administrativos también, ¿ya? Pero, ya, digamos que está en cabeza de la jurisdicción el Consejo de Estado, quien hace que lo que dice enseguida, la unidad de criterio jurisprudencial, ¿ya? Quien unifica las líneas jurisprudenciales, ¿quién es? El Consejo de Estado en materia tributaria, ¿ya? Y la jurisprudencia, pues, se convierte en un criterio auxiliar para interpretar las normas tributarias, ¿ya? Ahora, hay un mecanismo muy especial en materia tributaria que se llaman las consultas, ¿ya? Ante la DIAN. Eso está regulado en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, ¿ya? Entonces,
los que han tenido y pudieron leerse el libro, el capítulo, pues vieron que hay un debate en la doctrina, es un tema muy pacífico. ¿Por qué? Porque dicen que eso se asemeja a un derecho de petición, ¿ya? Y que las respuestas a las consultas ciudadanas que hace la DIAN, pues digamos que no son vinculantes a los ciudadanos, ¿ya? Y por lo general, si no son vinculantes, ¿qué pasa? No son susceptibles de ser, ¿qué? Demandadas, ¿cierto? De manera Solamente son contenciosa. consultas. Ajá, solamente. Pero hay otros que dicen que sí, que son actos administrativos, que van a producir efectos jurídicos, ¿ya? Entonces, resulta que usted hace una consulta porque le están liquidando, o bueno, hace una consulta más bien para establecer cuánto debe pagar de declaración de renta, por ejemplo. Entonces, la DIAN le dice, no, es que la declaración de renta se debe pagar porque usted gana tanto, tanto y gana por esto y esto, ¿ya? O tiene estas entradas, ¿ya? Entonces, emite una respuesta. Esto es un ejemplo bobo, pero es más o menos, digamos, lo que refleja las consultas, ¿ya? Pero resulta que entonces la DIAN da ese concepto y después, digamos, en base en ese concepto, sale la liquidación ya oficial, ¿ya? De lo que usted debe pagar por un determinado impuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿resulta vinculante o no es vinculante? O sea, entonces todos dicen que sí es vinculante porque tiende a producir un efecto jurídico a futuro, ¿ya? Pero otros dicen que no, que simplemente es una respuesta a un derecho de petición y nada más, que no es vinculante, ¿ya? Entonces, eso hay un debate, digamos que ahorita la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que ha establecido que sí es vinculante, que las respuestas a esas consultas pueden ser demandadas mediante una acción de ¿qué? De nulidad simple, ya ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Ahora, también se le puede demandar de nulidad y restablecimiento del derecho, pienso yo también, pero ¿cuándo qué? Cuando ha sido, digamos, resuelto con posterioridad a una declaración, a una liquidación de un impuesto, ¿ya? O sea, que ya se ha generado un costo, ¿ya? Podría ser demandado también. Bueno, eso es un tema no pacífico, pero es demandable según la jurisprudencia. ¿Listo? Ahí están para que se lean esta ley, se lo recomiendo mucho, la 223 del 95. ¿Ya? Y finalmente llegamos a la costumbre, ¿ya? Y al estatuto tributario. La costumbre para el derecho tributario, pues no es una fuente muy fuerte del derecho, ¿ya? Porque la costumbre, ¿qué es? Son prácticas reiterativas ya que se vuelven norma, ya se vuelven norma jurídica, ya. Pero en el derecho tributario, la ley tributaria ya no va tanto, digamos, a una, pues digamos, a una costumbre sobre alguna práctica reiterativa, ya, sino a qué, a algo económico, ya, a hechos económicos que varían con el tiempo. Es un derecho muy variable, ¿ya? No es un derecho estático que es repetitivo, no, es muy variable. Por eso digamos que la costumbre no es, o sea, si bien es cierto, es una fuente del derecho tributario en algún sentido, pero no es con tanta fuerza como en otras ramas del derecho, ¿ya? Y finalmente tenemos el estatuto tributario, ¿ya? En el estatuto tributario, ya está recopilada toda la normatividad principal de nuestro derecho tributario, ¿ya? Ahora, algo que tengan muy en cuenta, el estatuto tributario, o sea, el decreto 624 del 89, el cual ya les estoy sugiriendo que lo compren, así sea el del que vale 10.000 pesos en la calle, pero cómprenlo, se lo recomiendo, ¿ya? No es un código, ¿ya? En todo el sentido de la palabra y como los códigos que normalmente conocemos, como el Código Penal, el Código Civil, sino que es que una compilación de normas, ¿ya? Hay otras partes en el mundo en que sí, digamos, se regula de manera más integral el derecho tributario, tanto en cuanto a impuestos y en cuanto a procedimiento, ¿ya? Pero aquí en Colombia, digamos que como a cada rato hay una reforma tributaria y el tema económico es tan variable, se han recopilado leyes, ¿ya? Que han reformado, que han venido reformando, ¿qué?
todo el sistema tributario a partir de 1989, ¿ya? Pero entonces podemos decir que más que un código es una compilación, ¿ya? De normas, ¿ya? Así tenemos que entender el estatuto tributario. ¿Listo? Entonces, ustedes, como yo les decía al comienzo de clase, ya de aquí en adelante y después del primer parcial, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya vamos a entrar en temas ya más tributarios y un poquito más técnicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver la aplicación de las normas tributarias ya dentro de 15 días, ¿ya? Entonces, vamos a ver la eficacia de la norma tributaria, ¿ya? La vigencia de la norma tributaria, métodos aplicativos de la norma en el derecho tributario, la interpretación de una norma tributaria, ¿ya? Y en eso ya vamos a tener referencia que al estatuto tributario, ¿ya? Ya la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces, necesito que porfa se me pongan muy pilosos para dentro de 15 días y ya es tarea, página 264, ¿ya? Tenemos que llegar a dentro de 15 días. Si no han adquirido el libro, pues me dicen, yo se los envío de manera digital. En segundo lugar, está aquí afuera de la universidad, está aquí al costado por la carrera 62, al lado del copión donde están las fotocopiadoras, en el parasol rojo, ¿ya? Ahí están todas las copias de ese libro físico. ¿Qué más? Se me queda así por fuera. No, eso, ¿ya? El tema de la plataforma Moodle, pues con Pachito, pues ahí vamos a estar ya poniendo al día la plataforma. De eso sí no se preocupen, igual les pido disculpas, ¿ya? Porque pues está un poquito duro de manera del tiempo, ¿ya? Pero pues aquí estoy. ¿Listo? Bueno, de esa manera terminamos hoy. Pregunta, ¿ya todos ustedes ya están en un grupo para el parcial dentro de 8 días? Sí, profe. Profe, no, falto yo, Yemer Golú. Yo también, profe. Diego Listo. Colmenares. ¿Pachito está o no está? No lo veo a Pacho. Sí, aquí estoy. Hola, Pachito. Listo. Entonces, Pachito, Diego Colmenares y Yemer Golú dicen que no están, que no tienen grupo. Profesor Jonathan tampoco. Y Jonathan tampoco. Van 3 que no tienen grupo. Pachito, para que, ¿Me porfa. escriban? Sí, escríbanle a Pachito, porfa. Y Pachito, te encargas de distribuirlo en uno de los grupos que está, ¿vale? Listo, perfecto. Le confiero plenos poderes para que usted los reparta a su mejor disposición, a su mejor ciencia y conciencia. Profe, el grupo nuestro quedó de 6 compañeros porque sobra uno, profe. Entonces, bueno, listo, no hay problema. Gracias. Listo. Bueno, entonces, instrucciones para dentro de 8 días. ¿De qué va a consistir el parcial? ¿Ya? Pues a ver, ustedes los quiero mucho, los aprecio bastante, a pesar de todo, de que, bueno, hoy sí me dejaron medio triste hoy, pero bueno, yo les tengo fe a ustedes. Mucha fe. Entonces, dentro de 8 días el parcial van a hacer exposiciones, ¿ya? De un trabajo. ¿En qué consiste ese trabajo? Ustedes van a investigar ya noticias ya que se han producido durante todo este año respecto del derecho tributario. Pero no es solo las noticias ya, sino que van a relacionarlas con los temas que hemos visto hasta hoy ya. Y van a desarrollar, digamos, esas noticias en base a esos temas. Y ustedes van a arrojar una opinión ya, como que bueno, esto debería ser así, no debería, o está bien o está mal. ¿Ya? Entonces me van a hablar sobre eso. Por ejemplo, el tema de la opinión que dijo el director de la DIAN de que todos los que no tienen hijos deben tributar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Entonces la idea es hacer un trabajo investigativo que investiguen noticias en materia tributaria este año, que las hay por montones, ¿ya? Y eso lo van a relacionar con los temas que hemos visto y sienten su posición, ¿ya? Su posición jurídica, personal, investigan jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿Qué más? Les recomiendo mucho, pues, ámbito jurídico, el tiempo, portafolio, ahí salen mucha noticia tributaria, ¿ya? Entonces, en eso, el trabajo me lo tienen que entregar hasta el próximo domingo a la medianoche, ¿ya?
próximo domingo a la medianoche me lo envían a mi correo. Ustedes ya lo saben cuál es mi correo, igual se los vuelvo a escribir para los que, digamos, no lo sepan aquí en el chat. El trabajo es de mínimo 4 páginas y máximo 10, ¿ya? Espero y aspiro a que no sean solo 4 o 5 páginas, ¿no? Pues ustedes ya son todos unos abogados, ya creo que han hecho una que otra demanda, por ahí una tutela aunque sea, y pues bueno, mejor dicho, no espero menos de ustedes. Con índice, con introducción, con conclusiones, algo bien bonito, eso lo califico mucho, ¿ya? ¿Qué más? De cada grupo va a haber un director, no sé si ya lo nombraron, pero cada grupo va a tener un director, ¿ya? Entonces, ese director de ese grupo va a ser el representante, ¿ya? Y el que va a hacer la exposición dentro de 8 días, ¿ya? Con diapositiva, bien bonito. Cada exposición no va a durar más de 6 minutos, ¿ya? Entonces, muy pilas con eso. El domingo, vuelvo y repito, me envían el trabajo y me envían las diapositivas también, ¿vale? Las dos cosas, trabajo y diapositivas, hasta el próximo domingo a la medianoche. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones, los términos y las condiciones para el parcial dentro de 8 días. ¿Vale? No sé si tengan otra pregunta. Ahí les mando mi correo para que, está en el chat, ahí para que me puedan enviar pues los trabajos de aquí al domingo. Y bueno, mis estimados, no siendo más, los dejo para... Profe, una pregunta. Señora. En este semestre vamos a tocar algo sobre el estatuto tributario, pues ya que tú comentaste sobre eso. Claro que sí, pero con su avena y su pitillo, ¿no? Calmadita. Vale, profe, es que solamente preguntaba por lo que tú dijiste. ¿Listo? Doctor, un favor. La compañera que me dijo que me enviaba los talleres, que no sé cómo se llama. Yo, Isabela Silva. Ah, te agradezco mucho, Isabela. Para podérselos enviar, doctor. Claro, vengan, pero de todas maneras, escríbanme a mi WhatsApp. ¿Tienen mi número? ¿Tienen todo mi número? Yo le he escrito, pero usted no me ha contestado, doctor. ¿En serio? Bueno, escríbeme ahorita, ¿vale? Ahorita apenas tengo mal el terminemos, número. me escribes y para enviarte, ¿vale? Yo no sé, alguien fue que le envió en talleres la semana pasada, pero listo, Dieguito, escríbeme nuevamente y ya para enviarte los 2 talleres, ¿vale? Le agradezco mucho, doctor, porfa. para ponerme al día con eso. Tranquilo, no te preocupes. Doctor, venga, hágame un favor. El teléfono es 312-885-0379. Sí, exactamente. Ah, bueno, señor, ya le escribí otra vez. ¿El número 3 ya lo hiciste? No, yo no he hecho ninguno porque no los tengo. He ingresado a la plataforma y ahí no los veo. Listo, dale. Entonces, porfa, me escribes para remitírtelos, ¿vale? Con tu correo. Ahí le escribí, doctor. Dale, listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud más? Entonces, lo de los grupos, el compañero Pachito nos colabora, por ejemplo, en el caso mío que no tengo grupo. Sí. Él, digamos, ya se encarga pues de repartirlos a ustedes y porfis, Pachito, nos ayudas pues notificándoles a ellos pues en qué grupo quedaron y para que se hablen con el coordinador de ese grupo, ¿vale? O sea, cada grupo tiene que tener algún coordinador, ¿no? Tiene que elegir un coordinador. Entonces, para que se hablen con Pachito, ¿vale? Ok, listo. Listo, Dios les pague. Profe. Entonces, así quedamos para dentro de 8 días. Les mando un gran abrazo. Vale, profe, gracias. Cuídense mucho, que descansen. Chao. Chao. Bueno, ya. Bueno, gracias, chao. Chao, Pachito, gracias. Un abrazo. Bueno, igual.